convocados como Comisión de Hacienda para cumplir con el mandato legal y recibir el informe de estabilidad financiera del Banco Central de Chile. Está presente en esta sesión, en nombre del Banco Central, la presidenta, que saludó, doña Rosana Acosta, el fiscal, don Juan Pablo Araya, el gerente de División Política Financiera, Rosario Celedón, el gerente de División de Asuntos Institucionales, Michelle Moure, gerente de Comunicaciones, Felipe Lozano, gerente de Estabilidad Financiera, Juan Francisco Martínez, gerente de Infraestructura y Regulación Financiera, Gabriela Parisi, y asesora de la presidencia, Erika Arraño. Creo que están bien los nombres para efecto del acta. Bueno, presidenta, digamos, estamos ahí dispuestos en un momento, bueno, parece que todos los momentos son especiales y son todos los momentos tensos, todos los momentos complejos respecto a las funciones que justamente les corresponde hoy día desarrollar. Por eso esperamos con especial interés el informe que ustedes nos puedan plantear el día de hoy. Así que le ofrezco la palabra, doña Rosana. Muchas gracias, presidente. Y un saludo a los senadores presentes, miembros de esta comisión, y quiero agradecer la invitación y agradecer la oportunidad para presentar el informe de estabilidad financiera del Banco Central, que en esta oportunidad se realiza por segunda vez sucedido de una decisión de política macroprudencial en el uso del buffer contracíclico. Conforme a lo establecido en la ley orgánica del Banco Central, le corresponde al banco velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y en este contexto consideramos que existe estabilidad financiera cuando el sistema cumple con realizar sus funciones con normalidad o sin disrupciones relevantes, aún frente a situaciones temporales adversas. El seguimiento efectuado por el Banco a la Estabilidad Financiera tiene un enfoque macroprudencial, es complementario al que realizan los supervisores especializados. La visión que hoy les presentamos está contenida en detalle en el informe que fue del segundo semestre, que fue levantado en la página web en la mañana del día de hoy. El análisis contenido en el informe destaca primero que la evolución del escenario internacional se ha convertido en la principal fuente de riesgos para la estabilidad financiera global. Durante los últimos meses hemos observado un progresivo deterioro del entorno internacional en medio de un conjunto de elementos que se constituyen en focos de vulnerabilidad y que han ido elevando la aversión al riesgo a nivel global. Entre ellas, el estrechamiento de las condiciones financieras globales, los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania y la debilidad de la economía china, por mencionar algunos. En este contexto hemos observado una significativa apreciación del dólar, una alta volatilidad y un clima de mayor aversión al riesgo, donde los inversionistas buscan refugiarse en activos líquidos y en monedas de carácter de refugio. Procesos de ajuste de esta naturaleza son complejos y pueden producirse correcciones abruptas en los mercados ante noticias o acciones inesperadas. En términos generales, el mercado financiero chileno ha seguido estas tendencias globales. Destaca en todo caso una mayor volatilidad del peso y de la tasa de interés de largo plazo respecto de su comportamiento histórico. Esto es en parte reflejo de un mercado de capitales que no ha logrado recuperar su profundidad y el rol mitigador frente a presiones externas. En este contexto, ha habido lapsos donde el comportamiento del mercado nacional ha sido excepcional, como lo que ocurrió durante el mes de julio y que llevó a que el Banco Central anunciara un programa de intervención cambiaria. En cuanto a los factores internos relevantes para la estabilidad financiera, la evaluación de la situación de los hogares, de las empresas y de la banca apunta a que no existirían fuentes de vulnerabilidad que puedan revestir riesgo sistémico. Sin perjuicio de aquello, existe alta heterogeneidad con focos de preocupación en hogares de menores ingresos y en empresas de menor tamaño. En una mirada por sectores, destaca la debilidad financiera de los rubros inmobiliario y de la construcción. El informe enfatiza que la banca, sin embargo, se encuentra resiliente y, aunque enfrenta desafíos de un entorno económico y condiciones de financiamiento más deterioradas,
está en condiciones de asumir escenarios de estrés severo. Hacia adelante, es fundamental continuar corrigiendo los desbalances incubados en años previos y restablecer las holguras, junto con priorizar iniciativas que favorezcan el fortalecimiento del sistema financiero y evitar aquellas que lo pudieran dañar. De este modo, el mercado de capitales podrá continuar contribuyendo al desarrollo económico y al bienestar de las personas al facilitar la intermediación de recursos y ayudar a que la economía absorba las presiones financieras externas. Paso entonces a detallar el contenido del informe que se publicó hoy día en la mañana. Como destaqué al principio, el escenario macroeconómico externo ha evolucionado negativamente en estos últimos meses, convirtiéndose entonces en la principal fuente de riesgo para la estabilidad financiera global. A nivel internacional, la inflación ha continuado elevada, tanto en los países desarrollados como en los emergentes. Esta situación ha requerido una respuesta de parte de los bancos centrales que han debido aumentar sus tasas de política monetaria de forma considerable. Destaca el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, que inició su ciclo de alza de tasas de referencia a comienzos de este año, tras una larga discusión que aún se mantiene sobre la velocidad y especialmente la magnitud del ajuste monetario que se requiere en esa economía. El endurecimiento del tono y decisiones de la Reserva Federal, así como la incertidumbre de los mercados ante la trayectoria futura de su política monetaria, han propiciado un ciclo de fortalecimiento global del dólar, han reducido el apetito por riesgo, han incrementado los premios por plazo y liquidez de la renta fija internacional, y eso lo podemos ver en el gráfico a la derecha, y podemos ver a la izquierda cómo la curva que refleja la evolución esperada de las tasas, tanto de parte de la Reserva Federal como del mercado, han ido elevándose sucesivamente. La línea amarilla que ustedes ven en pantalla es la que refleja los precios más actuales que está considerando hoy día el mercado. La está más arriba. La que está más arriba y la continua es la que está reflejando la situación de los precios hoy día. Este escenario se acompaña del recrudecimiento y prolongación de la invasión de Rusia a Ucrania, con sus dramáticas consecuencias humanas y un severo impacto en los precios de los alimentos y la energía. Los efectos macroeconómicos de la guerra y de la escasez de energía golpean especialmente a las economías de Europa y en particular a las más dependientes del suministro ruso de energía. Por otra parte, la economía china se mantiene debilitada como consecuencia de una prolongada política de cero COVID y el fuerte endeudamiento del sector infraestructura. Se agrega la elevada sensibilidad de los mercados ante las diversas cifras económicas y anuncios de las autoridades. En este contexto es que hemos ido viendo un estrechamiento de las condiciones financieras y de la liquidez global, un aumento de la aversión al riesgo y un deterioro de las perspectivas de crecimiento global. De hecho, en las últimas semanas ha subido de forma importante la probabilidad de un escenario de recesión global en el año 2023, como lo están reflejando diversas encuestas. Todo este panorama ha afectado el precio y la volatilidad de los activos en los mercados financieros globales. Podemos empezar a ver en la lámina el desarrollo de la probabilidad, cómo aumenta la probabilidad de una recesión a nivel global. Así, comparado con inicios de año, se aprecia una caída generalizada de los índices accionarios, tanto en las economías desarrolladas como en las economías emergentes. Estas últimas, normalmente más expuestas a estos shocks, han visto un aumento de sus premios por riesgo y una depreciación de sus monedas. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico, en la parte de la izquierda, cómo ha ido aumentando la probabilidad de recesión en 12 meses para los países desarrollados. Podemos ver en los índices al medio cómo está la volatilidad de los índices. Esta es la volatilidad para los índices
accionario, Standard & Poor's de Estados Unidos, y también de la renta fija medida a través del bono del Tesoro de Estados Unidos. Y vemos a la derecha el riesgo de los países medido a través del Credit Default Swap, y vemos también cómo estamos con una pendiente ascendente en el riesgo a nivel global medido a través de esa variable. Este desafiante entorno macroeconómico externo configura un escenario con múltiples focos de riesgo para la estabilidad financiera global, en particular una en la cual, fruto de la pandemia, ha aumentado la deuda soberana y la deuda corporativa, como vimos, y muchas economías están en un proceso de ajuste. En esta ocasión, quisiera referirme a algunos de esos riesgos. En primer lugar, resalta la debilidad del mercado de la vivienda, especialmente en los países desarrollados, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos se han observado fuertes caídas en las ventas de vivienda y solicitudes de créditos hipotecarios, lo mismo que en la confianza de las empresas del sector. El Reino Unido y otras economías europeas también muestran una situación compleja en medio de una demanda de caída y costo de las hipotecas que han aumentado en forma importante dada el alza de las tasas de interés. En segundo lugar, destacan los desarrollos del sector inmobiliario chino, cuya debilidad se ha profundizado producto de las restricciones a la movilidad, lo cual ha continuado tensionando la posición financiera de las empresas del rubro. Ello se refleja tanto en el índice de desarrollo inmobiliario en China como en sus ventas de vivienda. Dadas las numerosas interconexiones de ese mercado. Sí. En ese cuadro vemos el indicador del sector inmobiliario en Estados Unidos. En el lado de la izquierda están las ventas totales en azul, el índice de compras en la línea verde, y en amarillo está la confianza que se tiene en la construcción medida por el eje derecho, y vemos cómo la evolución más reciente apunta en la dirección de menores ventas y menor confianza de los consumidores. En el caso del gráfico del medio vemos qué es lo que está pasando con el real estate y el clima de las viviendas en China, y vemos a la derecha el spread en Inglaterra, qué es lo que pasó en los mercados ingleses y cómo fue saltando el spread de los bonos del Tesoro del Reino Unido en los recientes episodios vividos hace algunas semanas atrás. Por último, están, como les mencionaba entonces, la mayor sensibilidad a los mercados, como lo reflejan las reacciones a distintas cifras macroeconómicas que van conociéndose y las tensiones en Europa. Un ejemplo, entonces, es el que vemos en el último gráfico de la derecha, que es el resultado del fallido plan fiscal del Reino Unido, que agregó volatilidad a los mercados y dejó en evidencia la mayor sensibilidad ante la ocurrencia de eventos adversos, que ha sido, en este caso, exacerbada en un entorno de menor liquidez y de deterioro de las condiciones financieras, y esos son, entonces, en el gráfico 3 casos destacados que podemos mencionar. A nivel local, como mencioné al inicio, hemos observado que en líneas generales los precios financieros han evolucionado de acuerdo con los movimientos globales comparado con inicios de año. Ahí está el mercado local. Comparado con inicios de año, el peso se ha depreciado 15%, la bolsa aumentó 20% y la tasa de interés real de largo plazo sube 26 puntos base, y esto considerando el cierre estadístico al 26 de octubre. A grandes rasgos, los mercados locales se han ajustado a estas condiciones externas e internas, aunque, como vemos en el gráfico, con una elevada volatilidad en ciertas coyunturas. En particular, durante la primera quincena de julio, la depreciación del peso se dio con una intensidad y volatilidad inusualmente altas, lo que tensionó la formación de precios del mercado cambiario. A un entorno externo complejo se le fueron sumando condiciones locales de alta incertidumbre. Ello generó dificultades para el ajuste que estaban realizando los mercados. Debido a la persistencia de este fenómeno, se iban acumulando tensiones y se elevaba la probabilidad de que se generaran distorsiones significativas en el funcionamiento de otros segmentos del mercado de renta fija. El Consejo anunció en ese momento una intervención cambiaria el 14 de julio.
Dicho programa finalizó el 30 de septiembre tras haber logrado regularizar el funcionamiento del mercado cambiario. Un fenómeno distintivo de los mercados financieros locales en este último tiempo ha sido la mayor volatilidad respecto a su comportamiento histórico y también respecto al comportamiento de otras economías comparables, y eso lo podemos observar en la gráfica. Este se ha dado en un entorno donde, tal como ha ocurrido en otras economías emergentes, los inversionistas no residentes han mostrado mayor sensibilidad a los eventos locales, han reducido su exposición a instrumentos de renta fija. Al mismo tiempo, la incertidumbre se ha mantenido relativamente elevada, aunque por razones diversas. En el gráfico que ustedes tienen ahí en pantalla se observa, estas barras amarillas reflejan dónde se ubican el conjunto de países de características similares al nuestro entre el percentil 25 y 75. Y los puntos rojos indican dónde se ubica nuestro país. Podemos ver cómo previamente, en los primeros años, los puntitos rojos se ubican en la mitad o en la parte baja para el caso tanto del tipo de cambio como de la volatilidad de las tasas soberanas. En las tasas soberanas incluso se ve mayor estabilidad, se ve como el tipo de cambio opera como un mitigador y las tasas están en la parte baja, el gráfico del medio, de los percentiles de países comparables. Sin embargo, en el último periodo aumenta la volatilidad del tipo de cambio y de las tasas locales, comparativamente también a este grupo de países que tenemos en el gráfico. Y a la derecha vemos la evolución del índice de incertidumbre económica y política, que se construye a partir de un diccionario de datos al leer redes sociales, y vemos cómo hemos tenido periodos de muy alta incertidumbre. En parte se ha reducido en lo más reciente, pero todavía en niveles extraordinariamente altos. Hola. A ver, vamos a suspender por un minuto. Por supuesto, estamos con un problema técnico. Esperamos. La mayor volatilidad se ha manifestado en un contexto en el cual el mercado capital es local, no ha recuperado su profundidad, lo que ha mermado su capacidad para absorber shocks. Si bien su deterioro no se ha profundizado, la liquidación de ahorros de largo plazo ya realizada, el debilitamiento del entorno macroeconómico y la mayor incertidumbre han incidido en el perfil de inversión de diversos agentes y en la dinámica que ha tenido el mercado financiero. Ello se refleja en menores montos transados en el mercado de renta fija, Que justo en el cuadro anterior, ¿puedo ver una cosita para no tener que... volvamos atrás. Sí, ese amarillo, en el fondo, es incertidumbre política, porque dice otros. Pero eso recoge otros factores de incertidumbre. Pero básicamente, como dice arriba, incertidumbre económica y política, yo quiero entender que eso es más bien político, ¿no?
Claro, a ver, todos los elementos de incertidumbre del vocabulario, ahí se juntó la incertidumbre política con incertidumbre por la pandemia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces esos elementos están todos en el área amarilla. Todas las palabras que se relacionan con economía están en el área azul. Y aquí hicimos una distinción entre los factores económicos puros del resto de los factores de incertidumbre. Ello se refleja, decía, en menores montos transados en el mercado de renta fija, y en la lámina que ustedes tienen vamos a profundizar en ello, los que se ubican en niveles solo algo superiores a los observados durante la crisis financiera global hace casi 15 años atrás. De forma similar, las emisiones locales de instrumentos como los bonos corporativos se han reducido respecto de los niveles prepandemia. También registramos una menor participación de inversionistas institucionales en el mercado de derivados cambiarios, a diferencia de lo que ocurría durante la crisis financiera global, donde la venta de dólares a futuro era más elevada respecto de las compras que hacían agentes externos. Eso lo vemos en el gráfico y con todo podemos decir que en lo más reciente vemos alguna mayor capacidad de reacción en el mercado de renta fija local. ¿Qué es lo que tenemos en el gráfico? En el de la izquierda tenemos el monto promedio de transado de distintos instrumentos para distintos periodos de tensión del mercado. Está la crisis financiera global, el taper tantrum, está desde el COVID hasta la actualidad, y está el entorno más reciente en la última columna. Y podemos ver que los niveles totales de transados de los distintos documentos, soberanos en pesos, en UF, bonos corporativos, bonos bancarios en los distintos colores, el monto transado es menor que en alguna de esos otros episodios, algo superior al de la crisis financiera global. En el del medio podemos ver cuáles son las emisiones de bonos corporativos y bancarios en el entorno local y en el entorno extranjero. Vemos que en lo más reciente se ha recuperado algo la emisión de bonos bancarios, más difícil ha sido en el corporativo local o la emisión en el país de bonos corporativos. Y en el gráfico de la derecha vemos en la parte de arriba la respuesta de los fondos de inversionistas institucionales a la posición neta de derivados, que normalmente compensa la demanda de cobertura de los agentes no residentes, y en lo más reciente ha sido inferior a lo que ha requerido la demanda de los agentes externos de cobertura. Normalmente son los dos participantes más importantes en este mercado y son los que dan cobertura a moneda extranjera. Aprovecho a hacerle al tiro la pregunta, presidente, y eso significa que el no residente está, voy a usar una palabra, digamos, que es mía, abandonando el país o no considerando que hay incentivos adecuados, porque ¿qué significa eso o un tema distinto? Esto significa que en momentos de tensión a nivel global, en general los mercados internacionales tienen menor apetito por riesgo. Al tener menor apetito por riesgo, buscan moneda segura y activos muy líquidos y se tienden a producir salidas desde los países emergentes. Ya, pero eso es Chile, básicamente. Esto es Chile. Claro. Entonces, uno de los países emergentes donde ellos están buscando refugiarse ante esta situación de tensión internacional en moneda segura y en otro con menor participación en la renta fija local. ¿Y esto podría, en otros países emergentes, se da más o menos el mismo cuadro o hay algún factor interno que puede ser, voy a plantearlo factor de incertidumbre respecto de reformas tributarias o de otro tipo de elementos que puedan influir en ese marco? Porque la bajada ustedes es muy sensible, digamos, muy grande, no es chiquitita. La bajada va en respuesta al aumento que tiene la curva abajo, y efectivamente aquí hay un conjunto de elementos que están entremezclados, pero esto es previo a la reforma tributaria y ya veíamos que la respuesta es algo más débil tanto por factores locales como por factores externos que están induciendo el comportamiento de estos agentes, pero este patrón lo podemos ver en todos los países emergentes desde que parte este ciclo más profundo de normalización de la política monetaria en Estados Unidos particularmente. Senador Kuczynski, ¿quiere hacer una consulta? Sí, quiero consultar. Usted mencionó la profundidad de nuestro mercado de capitales. Si perdemos profundidad, ¿hay más volatilidad? La pérdida de profundidad ayuda a que haya más volatilidad y ayuda, por lo tanto, a que sea más difícil mitigar
estos shocks que provienen del exterior. Y por eso que es importante que el mercado de capitales sea profundo. Y aprovechando la distracción del presidente, antes incidía mucho cualquier noticia, digamos, en Brasil o en Argentina, y venían y compraban dólares en Chile, a veces. Ese impacto que antes era notable, se apreciaba en el valor del dólar especialmente, ahora ese impacto subsiste, es notable. Los principales movimientos que estamos observando hoy día, más que ser movimientos que estén reaccionando y aprovechando diferenciales de tasa de oportunidad entre Brasil y Chile en particular, o ese es más a patrones globales que estamos observando, que son los que mencionábamos previamente, más que diferenciales particulares hoy día entre Brasil y Chile. Quiero pasar a ver qué es lo que está sucediendo con los usuarios y con los oferentes de crédito dado este entorno general. A continuación les presentaré la situación de los usuarios y oferentes, entonces partiendo por la situación de las empresas. En el agregado, las empresas exhiben una situación financiera estable, con un impago moderado y focos de vulnerabilidad que se concentran en los grupos más afectados por la pandemia y sus secuelas. Para el sector en su conjunto, al segundo trimestre de 2022, el endeudamiento alcanza el 119% del producto. Este es un valor similar a lo que se registraba a fines del año previo y es menor al que se observó al inicio de la pandemia. Los descalces respecto del dólar en este sector en general permanecen acotados, contribuyendo a que el impacto de la depreciación del peso haya sido reducido sobre los resultados de las empresas. De hecho, sus niveles de rentabilidad y cobertura de intereses se han recuperado en los últimos trimestres. No obstante, existen focos de vulnerabilidad en empresas de menor tamaño, donde se registran aumentos de la morosidad entre aquellas que reprogramaron deudas durante el momento más complejo de la pandemia y en menor medida en aquellas que accedieron a las facilidades especiales de crédito. Lo que vemos en la lámina que ustedes tienen ahí es la recuperación de los indicadores financieros de las empresas más grandes después de haber tenido una contracción muy importante tanto en rentabilidad como en cobertura de intereses y un aumento en el endeudamiento, que es la línea verde. Se recuperan los niveles de rentabilidad, la línea lila, se recuperan los niveles de cobertura, es decir, la disponibilidad que tiene la empresa para hacer cargo de su carga financiera en lo más reciente. Vemos en el gráfico del medio la situación del descalce cambiario. Eso significa el porcentaje de empresas que tiene un descalce mayor al 10%, se mantiene en niveles similares, es bastante reducido, lo cual mantiene o evita un impacto mayor de la volatilidad del tipo cambio en el resultado de las empresas. Y en el gráfico de la derecha vemos lo que llamamos el índice de cuota impaga. La línea verde está indicando el resto de los actores. La línea lila son aquellos actores que reprogramaron sus deudas, particularmente están incorporados ahí también aquellos que reprogramaron durante la pandemia. Y en la línea azul está el impago de aquellas empresas que accedieron a créditos FOGAPE. Vemos que han tenido un incremento importante, sin embargo aún se mantienen en torno a los niveles de la línea punteada negra, que es el impago promedio del sistema, y que está incluso en niveles inferiores a periodos y a años preliminares. Entonces, tenemos una situación de tensión, ahí está aumentando el impago, la situación del mercado todavía en su conjunto es un impago que está en línea con lo que uno esperaría en el sistema, incluso algo por debajo de algunos periodos previos, pero más o menos en línea con lo que ha sido su evolución histórica. Perdón, presidente, pero respecto a eso, porque este es un tema que hemos visto harto en la comisión, el tema del FOGAPE particularmente. Usted plantea que hay un alza, digamos, de la cuota impaga, pero que todavía no llega a 1,5 más o menos, por lo que uno se da cuenta. Lo que pasa es que muchos de estos créditos ahora empiezan a vencer, digamos, y ese es el punto que más nos inquieta, porque no son cuotas mensuales, muchas de estas fueron programadas por un año, por 2 años, esa era parte del mérito. Entonces no sé si uno pudiera hacer una descomposición respecto a eso, de qué tipo de vencimiento estamos hablando, digamos, porque
¿Cuál es la inquietud? La inquietud que puede ser mucho mayor, ¿se fija? Eso es lo que inquieta. Esto es efectivamente en el transcurso del próximo año. Hay algunos vencimientos que podrían hacer que esto crezca algo más. Sin embargo, por la cuantía y los montos involucrados, vamos a verlo en los ejercicios de tensión bancaria, no generan inestabilidad en el sistema como un todo. Los destacamos como focos de vulnerabilidad particular de algunos sectores de las empresas y por eso los reconocemos en este análisis de los usuarios de crédito. Es significativo, está todavía en niveles promedios, podría subir porque, como usted dice, senador, el próximo año se empiezan a producir mayores niveles de vencimiento, pero por los montos involucrados no involucran un riesgo sistémico. Por sectores, en el sector de empresas por sectores, un sector que siempre atiende o tiene la atención de este informe es el sector inmobiliario. En esta coyuntura miramos con atención el fuerte ajuste que ha experimentado el rubro inmobiliario y de la construcción. Este es un sector relevante no solo por su tamaño, sino también porque tiene grados importantes de interconexión con el resto de la economía. Esto se da ya sea a través del canal real o también del canal financiero. Las empresas de estos sectores han experimentado aumentos significativos de los costos, lo que en un contexto en que la demanda se ha debilitado, ha llevado a que se compriman los márgenes de estas empresas. Como referencia, en el sector inmobiliario residencial al tercer trimestre de este año, se observa una caída del 52% anual en las ventas de viviendas nuevas, con precios que también han descendido en lo más reciente. Estamos hablando de valores de alrededor del 3%. En el segmento no residencial, por su parte, continúa el rebalanceo entre distintas clases de activos, producto de cambios estructurales en las preferencias que nacen del cambio en el trabajo electrónico, en el comercio electrónico. Así, en el primer semestre, la tasa de vacancia de oficinas se mantuvo elevada, mientras que la de locales comerciales se reduce y los stocks de bodegas permanecen en niveles mínimos históricos. En el gráfico que ustedes pueden ver ahí, en el lado de la derecha, tenemos el comportamiento del margen. Es que la explicación, o sea, al final, el tema de bodegaje Ha aumentado la demanda en forma la muy demanda, o sea, importante. no hay vacancia en la Entonces, práctica, a diferencia de las oficinas que sí pareciera estar en un problema más complejo. Exactamente. Después de la pandemia empieza el teletrabajo, entonces las oficinas, las empresas en general están reduciendo los metros cuadrados que usan para su oficina. Eso hizo crecer la vacancia de oficina, que es la línea amarilla en el gráfico de la derecha, y en lo más reciente eso se ha ido estabilizando. En el caso de los locales comerciales, aquí están los strip centers, se produce un fenómeno similar, menos pronunciado que en el de la oficina. La gente está comprando telemáticamente, luego la necesidad de metros cuadrados de locales comerciales se está ajustando y también se produce un fenómeno de mayor vacancia, que en la punta también se observa cómo se está moderando. Entonces, este es otro fenómeno que también está cayendo sobre el sector construcción, en conjunto con el problema de los costos que mencionaba al inicio. En este contexto, entonces, se han producido episodios de insolvencia y reorganización de empresas del sector. Cabe notar que las medidas prudenciales que se han ido construyendo a lo largo de los años, junto con el otorgamiento prudente de créditos, han permitido a la banca acomodar de manera apropiada la incubación de estos riesgos para el sistema bancario. Entonces, aquí efectivamente vemos un tema que es delicado, pero que no es sistémico. En el caso de los hogares, nuestro análisis muestra que su situación no provoca riesgos para la estabilidad financiera nacional. Sin embargo, en un escenario económico tan desafiante como el actual, existen riesgos que deben ser tomados en cuenta también, especialmente ante el aumento de costos de financiamiento, la ralentización de la creación de empleo y la caída que estamos observando en los salarios reales. El endeudamiento y la carga financiera de los hogares se han mantenido relativamente estables. En agosto, la mediana de las razones de deuda a ingreso mensual se ubica en 3,9 veces para el total de hogares, con una cifra de 3,4 para los hogares de menores ingresos. Esto significa que se necesitan 3,4 ingresos mensuales para cubrir la deuda que ellos tienen.
En este último caso, dicha deuda estaba compuesta principalmente por deudas de consumo. Los hogares de menor ingreso tienen una composición mayor. Perdón que esto se me ha un poquito interrumpido para evitar, ¿hay alguna ecuación como ideal para estos efectos o no? Porque uno puede decir 3,9 puede ser mucho o poco, digamos, no. Ese es un costo mayor para ellos, porque no es una deuda bancaria, es deuda... Esto es deuda bancaria. Es deuda bancaria. Hay dos indicadores que permiten más o menos mirar esto y compararlo con situaciones internacionales. Este y el indicador de carga financiera, que mide qué porcentaje del ingreso todos los meses se destina a pagar los intereses y amortizaciones del mes, no todo el stock de deuda. Y ese último está en torno al 22%, que es un número más o menos comparable con países con desarrollo como el nuestro y que está bastante parejo a lo largo del tiempo. De hecho, lo que podemos ver en el gráfico es cómo ha ido evolucionando el crecimiento del consumo. Vemos cómo hay un cambio, hay una caída muy fuerte en el crédito de consumo durante el periodo pandemia. Hay un periodo en que los hogares recibieron ingresos extraordinarios y por lo tanto incluso prepagaron deudas de consumo, particularmente rotativo. Posteriormente empieza a subir y sube principalmente el crédito rotativo, es decir, el de las tarjetas, el crédito de consumo más caro. Vemos en el gráfico del medio cómo afecta la tasa de impago del crédito de consumo separado por quintiles de ingreso. Vemos la diferencia, en la primera columna está entre el quintil 1 al quintil 4 agrupados y en la segunda columna de cada color está el quintil 5. Lo que vemos es que el impago es mayor en los quintiles de menores ingresos en todos los casos. La parte verde, que es el crédito rotativo, que su incidencia en la cartera de consumo total es menor, pero para los hogares de menores ingresos es el crédito más importante y tienen una mayor impago. El crédito en cuotas, que es el crédito más estable de crédito de consumo, es algo menos costoso y la diferencia de impago es un poco menor. Y la columna resto involucra a aquellos que tienen una combinación de ambos créditos de consumo y tenemos un patrón de comportamiento similar. Ahora, si queremos ver el nivel de endeudamiento bancario, vemos que para el quintil 1 y 4 están todos con barras azules. Eso significa que son créditos de consumo. Mientras que para el quintil 5 hay una mucho mayor incidencia en el crédito hipotecario. Y eso es lo que indica el gráfico de la derecha. Y vemos cómo es el crédito hipotecario en el quintil 5 el que más ha aumentado en términos comparativos en el último tiempo. Es importante tener presente que una vez iniciada la pandemia, en marzo de 2020, se observó, como les decía, una fuerte contracción del crédito de consumo bancario. Posteriormente, esa tendencia se va revirtiendo de la mano del repunte de las deudas asociadas a las tarjetas de crédito. Este cambio en el tipo de deuda tiene mayor riesgo, pues este tipo de créditos rotativos de menor plazo aumentan la sensibilidad de los deudores frente a los cambios en la tasa de interés porque son créditos de muy corto plazo, aumentando así el impacto sobre su carga financiera. Con todo, el impago sigue bajo en términos o comparativos a patrones históricos, aunque la morosidad continúa aumentando en la cartera de consumo, siendo esto más pronunciado, como les mostraba en el gráfico, entre los deudores de menores ingresos. En todo caso, o en el caso de los ingresos más altos, dado que poseen mayor proporción de crédito hipotecario, el mayor riesgo está en la exposición que tienen a la inflación. No obstante, tienen como mitigador que tienen un mayor porcentaje de empleo formal y de alguna manera indexado a la inflación con algún rezago. Podemos pasar a ver a los bancos si es que no quieren detenerse un poco más en los usuarios. No, una cosa de los usuarios que, para evitar las preguntas al final, usted hizo una referencia a la baja de los salarios reales, digamos. Sí. ¿Hay un indicador respecto de eso en este cuadro, no? No, pero los salarios reales están, si mal no recuerdo, cayendo entre 2 y 3%. Esa es la cifra. En las últimas cifras. Y que bien importante eso para efectos justamente de verlo en los hogares, digamos. Exactamente, esa es más o menos la magnitud de caída que están teniendo los salarios reales. El sector bancario se presenta resiliente, con riesgos contenidos
y elevados niveles de provisiones, liquidez, capital y rentabilidad. Si bien la morosidad ha aumentado algo, siguen niveles bajos y las provisiones que están realizando los bancos, no solamente las legales, son suficientes para enfrentar una mayor alza. Por su parte, el descalce de monedas acotado, lo que sumado a adecuados niveles de liquidez, ha permitido a la banca sobrellevar el incremento de volatilidad del cual hemos hablado en toda la presentación hasta ahora. Hacemos presente que estamos en un periodo de convergencia a estándares de Basilea más exigentes. Todos sabemos que estamos en el calendario de aumento capital para llegar al estándar de Basilea en los años que vienen. De hecho, parte del 2023 ya tenemos aumento. La banca ha estado preparándose para el evento, por lo que ha ido incrementando sus holguras de capital. Actualmente se encuentra más de 5 puntos porcentuales por arriba del requerimiento legal. Los indicadores de liquidez se han mantenido también muy por sobre los niveles mínimos regulatorios. Uno de esos indicadores, el LCR, el indicador de liquidez de corto plazo, a 30 días, se encuentra cerca de 200%. El mínimo es de 100%. Y el indicador de liquidez que tiene una perspectiva a un año, que es un indicador más de largo plazo, a un año plazo, entró en vigor a mediados de este año y se encuentra en un nivel cercano a 110%, lo cual está 50 puntos porcentuales por arriba del requisito mínimo diario, que es de 60%. En lo que dice relación con la rentabilidad del sistema, desde fines de año pasado, este se incrementó sustancialmente debido a un aumento del margen de reajustes y a una mayor eficiencia operacional. En este sentido, la mayor inflación ha tenido un efecto dominante en la rentabilidad reciente que han tenido estas instituciones. Esto se debe a que la banca posee más activos que pasivos en unidades de fomento, por lo cual, ante un incremento significativo de la inflación, se generan estas utilidades más altas. El margen de interés ha continuado estrechándose, producto de un aumento de las tasas de depósitos a plazo, dado el ajuste de las tasas de referencia y de un spread de crédito que ha continuado reduciéndose a los deudores ante una menor demanda por crédito. Lo que vemos en el gráfico entonces es en el de más de la izquierda, tenemos ahí el índice de adecuación de capital y la holgura que presentan los bancos. Toda la parte azul es la holgura que está medida en el eje derecho, es decir, cuánto más capital tienen los bancos que el requisito legal que se les está imponiendo. Y el índice de adecuación de capital está en la línea negra que está arriba, que indica cuál es la situación de capital que presentan en este momento. En el gráfico del medio tenemos el índice de corto plazo de liquidez, que es la línea azul, se me mezclan un poco los colores, la línea azul, y en la línea verde tenemos este otro indicador de liquidez que les mencionaba, que cubre un periodo de un año, se anticipa un año a las necesidades de liquidez de los bancos. Y vemos cómo está en niveles bastante elevados y está, por lo tanto, sólida la situación de liquidez de la banca en este momento. Y en el de la derecha podemos ver qué es lo que ha ido pasando en comparación al año 2019 con la utilidad de los bancos. Vemos qué componentes están elevando la utilidad en relación al año base 2019 y ahí destacan el margen de reajuste y una eficiencia operacional en los tonos azules, y por el lado contrario reducen las utilidades en comparación a la base, el margen de intereses, que es lo que está en naranja, y hay también el componente de un otros. ¿Por qué el margen de intereses para estos efectos? El margen de intereses porque con un proceso, porque también por el lado de la demanda se están comprimiendo, por el lado de las colocaciones hay una menor demanda y por lo tanto está contenido lo que se puede cobrar por el lado de los intereses. Dentro de lo que se puede, dado los costos que tiene la provisión de liquidez hoy día. Vamos a ver ahora los riesgos. Sí. ¿Se nos escucha? En el primer cuadro
¿La holgura tiene que ver con la profundidad del mercado de capitales también? No, esta es la holgura que tienen los bancos. Es decir, aquí lo que se compara es la disponibilidad de capital que tienen los bancos en este momento en relación a la exigencia de capital legal que existe. Y por lo tanto, ¿y por qué la medimos? Porque vamos a ver después, cuando uno hace los test de estrés de la banca, ve si este capital es suficiente para absorber shocks suficientemente grandes, es decir, pérdidas que puedan tener los bancos en situaciones de estrés, si son cubiertas o no con este exceso de capital. Como los bancos saben que viene Basilea III y que las condiciones... ¿Para cuándo es Basilea III? Basilea empieza el próximo año y termina el 2025. 2024. Van a entrar progresivamente, el próximo año empiezan otros cargos, termina el horizonte del 2024. O sea, hay que estar actualizado al 2024. Hay un calendario en que van aumentando los requisitos de capital de cada uno de los componentes que introduce Basilea III hacia adelante. Adicionalmente, ya no por el lado del capital, los bancos están acumulando provisiones, han tenido un comportamiento prudencial que también las consideramos como un instrumento para absorber los posibles aumentos de impago y, por supuesto, el caso de un shock severo, que es el que vamos a aplicar en el ejercicio que vamos a mostrarle un poquito más adelante. Porque es grande el salto en las holguras. Es grande porque las exigencias que vienen hacia adelante son importantes. Gracias. Normalmente hay holguras, pero aquí tenemos holguras efectivamente más grandes, como dice el senador, y nuestra opinión es que aquí hay una preparación a los desafíos que vienen en términos de requisitos de capital. En contraste con periodos de fragilidad anteriores, la banca internacional aparece con una posición financiera más sólida, dada la implementación de estándares de capital y liquidez más exigentes. En las economías desarrolladas y aquellas más cercanas al conflicto entre Rusia y Ucrania, los indicadores de rentabilidad y de solvencia se han incrementado sostenidamente en la última década. De este modo, eventuales ajustes del portfolio que realicen los bancos internacionales hoy día no parecen ser un factor amplificador en la coyuntura que estamos viviendo, como sí lo fueron durante la crisis financiera global. Sin embargo, hay menos certeza sobre la vulnerabilidad de agentes no bancarios en los mercados financieros. El principal riesgo financiero para las economías emergentes está en que los cambios en la percepción de riesgo de los mercados gatillen aumentos bruscos en la aversión al riesgo, con la consecuente salida de capitales o episodios de alta volatilidad. La incertidumbre respecto de la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal o la mayor sensibilidad de los mercados a distintos eventos son factores que tenemos que tener presentes. Si bien en esta coyuntura las economías desarrolladas también aparecen vulnerables ante el fortalecimiento del dólar, nuevos episodios de volatilidad afectarían particularmente a los países emergentes, los cuales, ante el mayor ritmo de endeudamiento reciente, se encuentran más sensibles a un cambio abrupto en las condiciones financieras externas. Cabe notar que las salidas acumuladas durante el primer semestre de este año desde la renta fija emergente han sido incluso mayores que en periodos de fragilidad anteriores, como lo que se observó en el taper tantrum o la crisis financiera global. Este fenómeno podría continuar si se mantiene o profundiza el deterioro de las condiciones financieras. Y eso lo podemos ver en el gráfico que tenemos en pantalla, que muestra una foto del panorama financiero internacional. Vemos en el primer gráfico de la izquierda la situación de capital de la banca europea. Vemos que ha estado fortaleciéndose a través del tiempo y que por lo tanto se encuentra en niveles de solvencia para enfrentar situaciones de tensión como las que se están observando. Vemos en el gráfico del medio cómo la liquidez de la renta fija está algo más estrecha en la parte más cercana del gráfico, y en el gráfico de la derecha están graficados los 24 primeros meses después del inicio, semanas después del inicio de la crisis financiera global, que está en naranja, del COVID, que está en verde y que es el que muestra un cambio significativo,
y las líneas en azul que reflejan la situación actual, la que llega más abajo, incluso que en la parte final, que es lo que muestra el COVID, y en celeste el taper tantrum. Entonces vemos cómo han reaccionado en esta oportunidad, en la crisis COVID, las salidas de los no residentes, porque la situación de estrés y de aversión al riesgo ha sido muy significativa en respuesta a tanto a la pandemia como a los eventos más recientes de contención inflacionaria a nivel global. Y usted dice que eso también es parecido a lo que ocurre con otros países equivalentes a Chile, ¿no? Estos son no residentes en países emergentes. Emergentes, ya, o sea, ese es el promedio. Esto es promedio. La economía chilena continúa en una fase de normalización de los desbalances acumulados en 2021. En este contexto se ha moderado la salida de capital de residentes, pasando de flujos acumulados anuales, y esto sí que es nuestro país, de 15.000 millones a menos de 5.000 millones en septiembre de este año. Asimismo, ¿perdón? ¿Cómo del 4? Ah, sí. Del 4 de septiembre. Asimismo, se han comenzado a reducir las brechas de actividad acumuladas en años anteriores y se ha observado un esfuerzo relevante de ajuste fiscal. Todo esto configura un escenario donde, acorde con las proyecciones del escenario central del informe de política monetaria de septiembre, la economía va a retomar tasas de expansión acordes con su potencial. Todo esto contribuye a recobrar el equilibrio macroeconómico necesario para acomodar de mejor manera los diversos shocks. Sin embargo, una vulnerabilidad importante proviene de un mercado de capitales que, como expliqué hace unos minutos, no ha logrado recuperar su profundidad y rol estabilizador frente a las presiones financieras externas. Pese a los avances en la resolución de los desequilibrios acumulados, este continúa con una menor capacidad para proveer financiamiento de largo plazo y requiere de esfuerzos adicionales para restaurar un rol amortiguador de shocks en el sistema financiero, que es lo que consultaba al principio el senador. Es así como el rol estabilizador del tipo de cambio en amortiguar las situaciones de las tasas de interés se ha reducido. Se ha observado una menor presencia de inversionistas institucionales en el mercado de cobertura cambiaria y de renta fija soberana. Ante la acumulación de diversos shocks de origen local y externo, la relación habitualmente negativa entre los movimientos del tipo de cambio y las tasas largas se revierte a partir de inicios del 2021. Asimismo, ha disminuido el destacado poder amortiguador de estos agentes sobre la volatilidad de las tasas. Además, esta capacidad ha ido perdiendo terreno a nivel internacional y ha ido de la mano de un incremento en los niveles de volatilidad de las tasas de interés. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda es cómo ha ido evolucionando el valor en azul, el tipo de cambio, el valor del peso, cómo se va deteriorando en un continuo, y vemos dos periodos con comportamiento distintivo entre la relación de tipo de cambio con las tasas. Vemos que las tasas largas en el último periodo han subido junto con el tipo de cambio, absorbiendo factores de riesgo locales y factores de riesgo externo, a diferencia de shocks más usuales en los cuales el aumento del tipo de cambio conllevaba una reducción de las tasas. Una pregunta técnica, a mí me gusta cómo redacta el Banco Central eso. ¿Qué es esto de factores idiosincráticos? Locales. Locales más bien. ¿Por qué le colocan idiosincráticos? Para que los senadores pregunten. ¿Y qué podría uno esperar de esto, digamos, hacia adelante con los otros indicadores respecto al tipo de cambio? El tipo de cambio es una variable que está presentando altísima volatilidad, está respondiendo mucho a lo que está pasando, lo más reciente está respondiendo mucho a lo que está pasando en el plano externo. En la medida que tengamos sorpresas inflacionarias en Estados Unidos, choque abrupto de las condiciones y fortalecimiento del dólar, podemos tener depreciación de nuestro tipo de cambio o volatilidades adicionales, siempre que sean inesperadas y no estén hoy día incorporadas en el precio. Si son las que hoy día estamos esperando y las que están esperando los mercados, ya deberán estar incorporadas y no generar presiones adicionales.
Pero hoy día hay focos de vulnerabilidad en distintas partes y esto podría estar generando volatilidades y seguir viendo un tipo de cambio con las diferencias que hemos estado observando en lo más reciente. Pero más bien siempre en una lógica de depreciación del peso, digamos. Nosotros no proyectamos un nivel del tipo de cambio. Hoy día tenemos un tipo de cambio real que está por sobre lo que son sus promedios históricos y uno debiera pensar que en el largo plazo, y esto no es una proyección para los meses que vienen ni para el año, en el largo plazo tiene que darse una convergencia a sus niveles más de largo plazo, más histórico. Esa convergencia va a depender de estas volatilidades, va a depender de la incertidumbre que se ha ido incorporando dentro del precio del tipo de cambio, que pudiera estar reduciéndose en la medida que la incertidumbre local también empieza a contenerse. Ese es un amortiguador que está haciendo que la convergencia del tipo de cambio real hacia valores de largo plazo sea hoy día algo más lenta de lo que había sido en nuestros procesos históricos. Señor Kuchel. Sí, he estado viendo en comentarios, discusiones de economistas extranjeros, especialmente europeos, alemanes, que están muy preocupados por su pérdida de competitividad y después hay cambios estructurales dentro de los países de la Unión Europea. No sé si ahí hay como ciertos límites que puedan gatillar situaciones bruscas, porque veo que hay gente que está muy preocupada por eso. Lo que estamos viendo es que la apreciación que ha tenido el dólar ha sido extraordinariamente alta, ha llegado a valores, que es el DXY, que es la moneda que uno mira, el indicador que uno mira, ha llegado a valores históricamente altos en décadas, y eso sin duda está tensionando y está depreciando otras monedas, incluidas monedas duras como podría ser el euro, como podrían ser otras monedas duras que hay. Y eso genera tensiones, porque es una forma en que está Estados Unidos exportando inflación hacia el resto del mundo. Dentro de la zona europea, además, hay otras particularidades, a todos los países. Ahora, en particular en la zona de euro hay un foco de preocupación adicional que tiene que ver con su cercanía con la guerra de Ucrania con Rusia y tiene que ver con que países importantes de la Unión Europea requieren suministro de petróleo y están en una situación de suministro delicada, empezando el invierno. Algunos de ellos tienen mecanismos para racionar entre hogares, empresas. Entonces, eso puede tener un costo incluso mayor y hay un riesgo ahí de que se siga debilitando. Sin duda, la producción de la Unión de la Eurozona va a ser más débil en lo que viene. La probabilidad de una recesión en esa zona es alta, porque está enfrentando este conjunto de shock. Tiene una inflación también bien alta. Si bien la inflación europea tiene un alto componente de precios asociados a alimentos y asociado a energía, también tiene una inflación core que es propia y que es propia y que está creciendo en forma bien acelerada también. Entonces hay un conjunto de problemas en la zona que está tensionando sin duda. Y lo último, ¿cuántos focos de emisión propia o qué porcentaje tiene eso? Porque yo creo que en casi todos los países hay este foco de emisión propia o de producción propia de inflación. Es diferente en distintos países. Hay países, una forma de mirarlo es a través de cuánto creció el consumo después de la crisis y cuando uno mira ese tipo de variable, ve crecimientos del consumo extraordinariamente altos, por ejemplo, en nuestro país, ve crecimientos del consumo alto pensando un poco en la zona, en América del Sur, en Colombia, ve consumos muy altos en Estados Unidos. El efecto sobre la eurozona es algo distinto, pero en la eurozona hay diferencias particulares entre países que tienen más problemas de suministro energético, países que tienen niveles de endeudamiento soberano mucho más importantes, países que tienen deuda corporativa. Entonces eso produce tensiones adicionales dentro de la región. Es particularmente relevante que se prioricen medidas y políticas orientadas hacia favorecer un ahorro estable de largo plazo. Más allá de los desafíos que impone esta coyuntura, un mercado de capitales sólido y profundo es un aporte significativo al desarrollo económico porque, entre muchas cosas, permite disponer de financiamiento para proyectos públicos y privados, al mismo tiempo que ayuda a mitigar el impacto de los choques externos.
En ese sentido, tan clave como evitar medidas que vuelvan a deteriorar el mercado de capitales es no sumar tensiones innecesarias que restrinjan su capacidad para absorber noticias externas. Más allá de la necesidad de restablecer el carácter amortiguador del mercado de capitales chileno, es importante reiterar que el Banco Central cuenta con recursos líquidos en moneda extranjera que son suficientes para hacer frente a posibles periodos de estrés financiero. Además de las reservas propias, que a septiembre de este año llegaban a 38.000 millones de dólares, disponemos de facilidades complementarias, todas complementos de liquidez que suman casi 28.000 millones de dólares adicionales, los que incluyen una línea de facilidad de liquidez por 18,5 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a pasar ahora a los ejercicios de tensión. Los ejercicios de tensión marcan una diferencia muy grande entre este reporte y lo que es el reporte de política monetaria. Aquí no hay proyecciones. Lo que aquí hay es estresar con un shock muy severo y ver qué es lo que pasa con los hogares, con las firmas y con el sistema bancario, que es ante la eventualidad de ese shock. Es importante entonces tener esa diferencia en mente al analizar los resultados que vamos a ver. En lo que sigue les presentaré entonces los resultados de tensión para empresas y hogares primero. Estos son de naturaleza parcial porque no modelan todas las reacciones de los agentes y por lo tanto no son proyecciones. Esto significa que los agentes son pasivos ante la reacción del shock y por lo tanto en ese sentido el shock tiene un impacto mayor. Las simulaciones plantean 3 shocks simultáneos en que las variables económicas relevantes se ubican muy por sobre los niveles actuales. Estamos incrementando la tasa de desempleo en 7 puntos porcentuales, no porque sea una proyección, sino que porque es un efecto suficientemente grande sobre las empresas y los hogares. El segundo asume un aumento de 600 puntos base en las tasas de interés de los créditos de consumo y 200 puntos base adicionales en las tasas hipotecarias. Finalmente, se incluye un shock de indexación, o sea, de inflación de 4 puntos porcentuales adicionales. Sí, ahí está. Esa es la suma de los impactos que en su conjunto se están aplicando sobre los hogares y las firmas. Para resumir los resultados, el principal riesgo para los usuarios de crédito corresponde a una profundización del deterioro de las condiciones financieras y del entorno macroeconómico. En la actual coyuntura, el aumento de los costos de financiamiento, el deterioro de la actividad y los menores ingresos reales han disminuido la capacidad de pago de los hogares y de las empresas. En particular, los escenarios de estrés apuntan a mayores riesgos de impago en grupos específicos, donde resaltan los hogares de menores ingresos con mayor exposición a la deuda rotativa, como mencionábamos al principio de la presentación, y entre empresas en el sector inmobiliario y de la construcción. Respecto de las empresas, el ejercicio de tensión que incluye este informe parte de una posición inicial algo más favorable que en el informe previo por el aumento del producto y el menor impago materializado. Bajo los escenarios de tensión destaca el impacto de shock de tasa de interés y venta sobre la capacidad de pago, seguida por un shock de indexación que se ve mitigado por la baja tenencia de deuda en unidades de fomento. Por tamaño, el ejercicio indica que el riesgo prospectivo se concentra en las empresas pequeñas y medianas. Por sectores, destacan los mayores riesgos potenciales en comercio, seguido por construcción, servicios financieros y manufactura. La heterogeneidad de los impactos del ejercicio se debe a la composición de la deuda de las empresas en términos de su duración y de su moneda. ¿Me explica un poco ese cuadro? Vamos a verlo con calma. Ya. En el cuadro de la izquierda está la deuda en riesgo comercial. Las 2 primeras columnas indican el punto de partida de lo que había en diciembre y en del 2021 y junio de 2022. Y el escenario de shock más fuerte, severo, el shock que acabamos de analizar y descomponer, está en la tercera columna. La parte azul oscura es la base. Y sobre ello se va montando el efecto que tiene las ventas, el shock de tasa y el shock de inflación sobre la deuda en riesgo de esta deuda comercial, del conjunto de la deuda comercial bancaria.
En la línea verde es el mismo shock, el mismo efecto, pero ahora la descomposición es por tamaño de empresa. Y vemos que las empresas pequeñas y medianas son las que sufren el shock más grande, siguen las empresas grandes y en último lugar las microempresas. Y aquí influye tanto el efecto composición dentro de la cartera como los shocks mismos que se aplican a cada uno de los grupos de empresas. Y en la derecha está el impacto sobre el consumo. Las tres columnas, los tres pedazos amarillos indican la situación inicial en los años previos y en la base estresada la tercera columna. Se suma en azul el efecto del desempleo, el 7% adicional, en verde el efecto tasa, los 600 puntos base o 200 puntos base en la tasa hipotecaria, y en el efecto inflacionario en la parte gris. Y si lo queremos descomponer por quintiles de ingreso, se replica el mismo tamaño de la columna al lado y está abajo en la base el efecto sobre el quintil 1 y sucesivamente hacia arriba el impacto en los quintiles 2 al quintil 5. Entonces vemos que el impacto para los consumidores es mayor en los quintiles de menores ingresos que tienen mayor deuda rotativa y vemos también cómo el impacto más grande es por el efecto desempleo seguido por el efecto tasa. Una consulta, Presidenta, estamos haciendo preguntas, senador, digamos, durante la... ¿Por qué aparece como que con deuda en riesgo dentro de estos ejercicios de estrés más afectado el comercio que la construcción? En circunstancias que lo que nos explicaba antes, que aparentemente el problema más complejo lo ha tenido el mundo inmobiliario, o sea, el valor de la vivienda o los efectos de la construcción. Sin eso, lo cual el comercio es por el estrés en función de las tasas, digamos, es un cambio de escenario, en fondo. Hay dos factores, no hay un cambio de escenario. Cuando hablábamos del sector inmobiliario, estamos hablando del sector inmobiliario por sí solo. Aquí lo que estamos mirando es la cartera de los bancos y el impacto que pueda tener en la cartera de los bancos este efecto. Y por lo tanto importa el nivel de endeudamiento inicial e importa además la calidad de esa cartera y cómo le impactan estas distintas variables y por lo tanto cuál es la probabilidad de que caigan en deuda esa cartera que está ahí. Entonces la suma de esos dos efectos hace, y por eso decíamos, el sector inmobiliario está pasando por un momento complejo, pero no significa un riesgo sistémico. Asimismo, eventuales disrupciones financieras internacionales podrían dificultar la normal operación de entidades bancarias al comprometer su posición de liquidez en moneda extranjera. Por otro lado, la mayor incidencia de ciberataques debido al cambio en las tendencias de digitalización alcanzadas durante la pandemia representan un riesgo operacional relevante en esta coyuntura. Sin perjuicio de lo señalado en los ejercicios de atención, dan cuenta que la banca se mantiene resiliente y con holguras de capital suficientes para enfrentar un test de estrés severo de las proporciones que manifestamos al principio, y eso lo vamos a ver en la lámina que ustedes tienen ahí. Hacia adelante, la convergencia de nuevas exigencias de capital y liquidez por Basilea III permitirá también que la banca afronte adecuadamente un entorno más complejo. En este sentido, estimamos que sería prudente que la banca reforzara sus niveles de solvencia, aprovechando las mayores utilidades alcanzadas este año. Del mismo modo, es necesario que las entidades bancarias sigan acomodando la estructura de su balance para hacer frente al cumplimiento de las obligaciones adquiridas también durante la pandemia, manteniendo niveles de liquidez apropiados. Con el propósito de facilitar el proceso ordenado de vencimiento de la facilidad de crédito condicional al incremento de las colocaciones, el banco anunció la semana pasada que ha dispuesto un programa de estandarización de las garantías admisibles como respaldo a dicha línea, consistente con la sustitución del actual stock de cartera de créditos prendados por instrumentos financieros admisibles en el depósito central de valores. La gradualidad del proceso permitirá un manejo de la liquidez en un periodo en que las condiciones financieras globales podrían agregar tensión a los mercados nacionales. En todo caso, como siempre, el Banco Central irá monitoreando este proceso en coordinación con la Comisión para Mercado Financiero y, de requerirse, utilizaremos todas las herramientas disponibles para cautelar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. En la reunión de política financiera del segundo semestre de este año, el Consejo del Banco Central acordó no activar el requerimiento contracíclico de capital. Se consideró para esta decisión que, pese a vulnerabilidades focalizadas en algunos sectores
Y en el entorno internacional más complejo, el análisis de riesgo sistémico muestra que la banca posee holguras suficientes para hacer frente a escenarios de tensión. Lo que vemos en el gráfico es la situación de tensión de los bancos. A la izquierda tenemos cuál ha sido la evolución del crédito después y está descompuesto por el crédito consumo, las líneas rojas. La línea roja continua es el crédito consumo bancario, la discontinua le agrega las sociedades de apoyo al giro, el crédito en tarjeta. Vemos en verde el crédito comercial y vemos también la evolución del... Estamos viendo distintos colores en el gráfico. Bueno, la línea más pronunciada que yo estoy viendo en rojo y que ahí está en celeste es el crédito de consumo, donde la línea completa indica el bancario y la punteada le está sumando la sociedad de apoyo al giro, es decir, el crédito de tarjeta. En la línea amarilla del gráfico que ustedes tienen delante está indicando el crédito comercial, que tiene un comportamiento contracíclico durante la pandemia, después cae y en lo más reciente tuvo una recuperación y nuevamente una reducción. Y la línea azul, la más estable, indica el crédito hipotecario con alguna desaceleración en la punta. En el gráfico del medio, lo que tenemos es qué pasa con la situación de los bancos después de este test de estrés importante que mencionamos. Parte con la línea negra, que es la situación inicial del capital de la banca. Y lo que tenemos en naranja es cuánto queda de la holgura que vimos en el gráfico en azul que vimos previamente. Se consume una parte importante de las holguras de capital, pero quedan holguras de capital después de este test de estrés que aumentaba las tasas en 600 puntos base las cortas, 200 las tasas largas, 7%. Entonces quedan holguras de capital en la banca y por eso decimos que la banca está resiliente y está en condiciones de asumir test de estrés o test de tensión severos. Para culminar, quisiera ver un poco de agenda regulatoria. La agenda de política financiera del banco es coherente con estos desafíos planteados en el informe. Se orienta a promover un sistema financiero estable, resiliente e inclusivo. Entre las iniciativas más relevantes que se han llevado a cabo en los últimos meses está la convergencia hacia Basilea III, donde se han ido, ya parte del próximo año, se han ido tan listos los distintos disposiciones que requería la implementación. Han habido avances en el sistema de pagos, en infraestructuras de mercado y se ha continuado con el proceso de modernización de la regulación cambiaria. También contribuyen a la estabilidad del sistema avances legislativos, como la recientemente aprobada ley FinTech y la presentación al Congreso de un proyecto de ley que va a permitir fortalecer la resiliencia del sistema financiero y de sus infraestructuras. Por último, a nivel internacional, hay desarrollos relevantes que están monitoreando en materia de criptoactivos, ciberseguridad y de finanzas verdes. Respecto al sistema de pagos con tarjeta, la implementación del modelo de 4 partes que habilitó el Banco Central ha logrado progresos evidentes. Se ha ido sumando actores en la adquirencia y en la subadquirencia, incorporando además una importante cantidad de comercios a la red, que a la fecha asciende a 1,2 millones de RUT de afiliados. No obstante, la transición ha sido más lenta de lo esperado y no exenta de fricciones entre los distintos participantes. Por su parte, también ha avanzado el proceso de fijación de las tarifas de intercambio que corresponde realizar al Comité Técnico creado en 2021 por ley para estos efectos. Y en este sentido, es necesaria la resolución pronta y adecuada de las cuestiones pendientes asociadas a la judicialización de aspectos tarifarios, por cuanto inciden en las decisiones de distintos agentes involucrados en este mercado, poniendo en riesgo el desarrollo eficiente del sistema. Para el banco es importante que el mercado de pagos minoristas se continúe desarrollando de una manera que contribuya a la inclusión financiera bajo condiciones adecuadas de seguridad, eficiencia y competencia. Quiero terminar, presidente, con algunas reflexiones finales breves. La evaluación que hemos realizado de la situación financiera de los hogares y empresas nos indica que no existen fuentes de vulnerabilidades con potencial riesgo sistémico. Ello no obsta, por supuesto, el hecho que existen grupos que están atravesando una situación difícil. Sin duda, estos desafíos que enfrentamos
son significativos. La economía chilena está atravesando un periodo de ajuste que permitirá resolver significativos desbalances acumulados en 2021, lo que ha impactado el costo y la disponibilidad del crédito a nivel general, aumentando también la aversión al riesgo de los distintos actores económicos. En esta coyuntura, la evolución del escenario internacional se ha vuelto muy importante para efectos de medir riesgo que enfrenta nuestro sistema financiero. De hecho, estimamos que la principal fuente de preocupación para la estabilidad financiera global proviene de cómo se vaya desenvolviendo la situación externa. Quisiera detenerme unos instantes para imprimir una mirada con mayor perspectiva sobre nuestro sistema financiero. Primero, resaltar la relevancia que el mercado financiero tiene en el desarrollo de una economía, especialmente una pequeña como la nuestra. Un mercado financiero que funciona adecuadamente cumple un rol importante en la economía. Permite canalizar de forma eficiente recursos de ahorro a inversión, además de satisfacer necesidades de cobertura de riesgo. Sin la intermediación, no sería posible que esto ocurriera con plazos y costos favorables para ambas partes. Una menor capacidad de intermediar recursos deteriora las perspectivas de crecimiento y de desarrollo económico del país, con la consecuente pérdida de dinamismo en el empleo. Por cierto, la importancia de un mercado financiero no se acaba ahí. Mercados profundos y sólidos son menos volátiles y contribuyen más a mitigar el impacto de los choques externos a los que está sometida una economía como la nuestra. En las últimas décadas, una de las características distintivas del sistema financiero nacional fue la profundidad que alcanzó el mercado de capitales. Esto permitía al país mantener tasas de interés de largo plazo bajas y estables, asegurando una fuente relevante de financiamiento para proyectos de más largo plazo, incluida la disponibilidad de créditos hipotecarios a menores costos y más años de financiamiento. Como expuse durante la presentación, uno de los efectos de los retiros de ahorros previsionales fue quitarle profundidad al mercado financiero. De hecho, la volatilidad del tipo de cambio de las tasas de interés de largo plazo ha aumentado respecto a periodos previos, incluso en términos comparativos a otros países. El acceso al financiamiento hipotecario también se ha deteriorado. Un segundo punto para destacar es que un sistema financiero robusto que impacta positivamente la economía requiere un marco regulatorio adecuado. La legislación, tanto por quienes la emiten como por quienes tienen un rol de reguladores, cumple también un rol importante. En este punto se destaca que la legislación se ha ido modificando, adaptándose a estándares internacionales y generando instancias de regulación que son modernos. De este modo, el sistema financiero ha logrado atravesar periodos de significativo estrés global y local, sin que sus operaciones ni ningún tenedor de activos se haya visto afectado. Esto es una diferencia importante respecto de lo que vimos a inicios de los 80. Una legislación adecuada ha sido clave en este resultado. En lo que viene, es muy importante que sigamos en una senda que apunta a consolidar un sistema financiero cada vez más sano y sostenible por los consecuentes impactos positivos que tiene sobre el desarrollo y el bienestar de las personas. Como mencioné, un mercado financiero robusto es un medio eficaz para incentivar la inversión, el crecimiento, el empleo, contribuir así a mejorar la calidad de vida de todos y de todas. En el Banco Central estamos constantemente evaluando su desempeño, sus riesgos, levantando las alertas que estimamos necesarias para asegurar su adecuado funcionamiento. Con esto cumplimos con nuestro mandato de velar por la estabilidad financiera y en la forma como aportamos al país. Doy las gracias, presidente, por la atención prestada por la comisión. Muchas gracias, presidente. Yo quiero a la vez agradecer, digamos, el completo informe sobre estabilidad financiera, que la verdad es que hay muchos datos, digamos, mucho antecedente, mucha proyección. Creo que todo lo que se plantea respecto a la parte final, además, todas las situaciones de estrés son muy importantes para tenerla presente, digamos, en todo lo que son los diseños de políticas públicas y también dónde están las diferencias, cómo los países pueden enfrentar o no según toman decisiones correctas o incorrectas respecto de a veces su legislación, que es parte de lo que nos corresponde. Yo no sé si ofrezco la palabra, si alguna consulta. Senador Lago. Puntual a propósito de casi las últimas afirmaciones que vienen en la presentación. Bueno, para saludar a la presidenta y a su equipo técnico que la acompaña. Señala que respecto a la banca, dice, sería prudente que la banca reforzara sus niveles de solvencia aprovechando las mayores utilidades alcanzadas durante este año,
creo que me pareció leer hace un par de semanas, creo que fue en el Diario Financiero, que las ganancias habían aumentado cerca de un 25%, sobre 500 millones. No sé en qué periodo, pero qué significativo, 25%. Algunos dicen que tiene que ver con la inflación, etcétera, pero lo concreto es que tienen... Mi tema no es las ganancias de los bancos, es ¿a qué se refiere cuando dice que sería prudente que la banca reforzara sus niveles de solvencia aprovechando las ganancias, que tomaran medidas a partir de su propia voluntad, por así decirlo, más que señales o indicaciones, sugerencias que pudiera hacer la CMF o la autoridad? Lo que estamos para entender un poquito cuál es el criterio, es decir, mire, le fue tan bien, tiene tanto que quiero poner algo bajo el colchón, una cosa así. Lo que estamos diciendo es que la banca enfrenta desafíos que son importantes. Primero que nada, que en parte importante de los desafíos es completar Basilea III. Estamos en un momento de turbulencia, estamos en un momento en que la situación de las condiciones financieras son estrechas. Sin embargo, la banca, con las condiciones que tiene hoy día, es absolutamente resiliente y es capaz de soportar un shock bien intenso. Pero dadas las utilidades que tiene y los desafíos que tiene para adelante, una opción es que parte de eso se anticipe y se aproveche de completar las exigencias que tiene hacia adelante de Basilea III. Lo que dice el informe también es que la banca ha sido prudente al otorgar crédito, ha sido prudente al generar provisiones y se está anticipando a una situación y a un ciclo que va en dirección más de ajuste, pero vienen exigencias adicionales de capital hacia adelante. Pero esas exigencias todavía no son exigidas aún. Empiezan a exigirse el próximo año, están los plazos y por lo tanto si se puede anticipar es mejor dadas las condiciones globales. Igual en Basilea III va a haber que adecuarse, digamos. Claro, pero esto no es mandatorio. Pero entendí el mensaje, por lo menos. Sí. Si hubiera sido banco, yo habría entendido el mensaje. Hizo referencia si yo fuera banco, habría entendido el mensaje. Ahora, porque a veces los bancos... Bueno. Presidenta, una consulta, o sea, otra consulta, ¿no? Respecto. No, dele, senador. Bueno, primero agradecer también, y qué bueno que las noticias dentro de todo, en un escenario complejo, hablen de una cierta solidez y bueno, nos vuelve a recordar la presidenta la gravedad de las medidas que se tomaron en este Congreso con los retiros. Siempre es bueno recordar los errores que se cometen institucionalmente. Y fue este Congreso, este Senado, el que le aumentó el costo de financiamiento a las chilenas y chilenos de forma sustantiva, de sus viviendas, él le quitó profundidad al sistema de capital en nuestro país. Y yo no me voy a cansar de decirlo porque me alegro que hoy día ya parece que volvió la sensatez, pero como uno no sabe cuánto va a durar, es bueno recordarlo. Es bueno recordarlo. Uno nunca sabe cuánto dura la sensatez y cuánto dura el populismo cuando vuelve. Dicho eso, yo quisiera preguntarle a la presidenta sobre la situación del endeudamiento de las familias de menores ingresos en Chile. Que creo que es un tema que obviamente usted nos está diciendo, mira, el sistema financiero en general tiene cierta robustez, hay una legislación, a diferencia de lo que ocurrió en los años 80, que es distinta y eso se celebra. Pero aprovechando usted nos hizo un panorama y estamos enfrentando un panorama que uno tiene que mirarlo de las dos partes, ¿no es cierto? Uno mira de parte de aquellos que tienen que dar solvencia al sistema de capitales y uno también tiene que mirarlo del lado de las familias que probablemente muchas de ellas y emprendedores, no solamente familias, que están endeudados y que van a enfrentar momentos complejos dentro del sistema financiero, que es lo que nos compete. Entonces, ¿cómo ve esa parte? Algo dijo, lo dejó entrever de que eran situaciones complejas, que se iban a venir tiempos complejos. Entonces, no sé si hay alguna recomendación al respecto, si la regulación que tenemos fue la correcta. De nuevo, aquí uno también no siempre es para solucionar solamente las cosas que van a venir en los próximos meses, que son duras, sino que también a veces uno dice, bueno, ¿qué podemos aprender de este proceso para que tal vez el día de mañana, cuando tengamos una nueva crisis, las políticas regulatorias que tenemos en materia de crédito masivo estén a la altura? No sé si es que usted me dirá, mire, ¿sabe qué? Creo que la regulación sí es buena, y este choque hay que sufrirlo y no hay nada que hacer, o que usted me diga, no, mire, sabe que en realidad nuestra regulación en materia de créditos masivos, tanto para empresas, y ahí agrego una última colita que es, yo sé que no le compete a usted como Banco Central, pero dado que estamos hablando de este tema, que es la competitividad del sistema bancario en Chile. Yo sé que producto de que necesitamos un sistema bancario robusto, hay muchas barreras de entrada, que lo hacen más robusto, ¿no es cierto? O sea, en el fondo cuando uno exige mucha espalda y exige mucha prudencia,
eso hace que menos actores tengan la capacidad de entrar al sistema. Yo sé que esto tiene que ver más con la Fiscalía Nacional Económica que con el Banco Central, pero en el fondo si usted ve espacio para eventuales regulaciones que permitan mayor competencia también en el sistema bancario. Senador García, ¿no? No. Y yo aprovechar esa otra pregunta para contestar. Yo creo que dentro de las cosas que usted nos explica, que le vuelvo a agradecer, que son muy completas, a mí me sigue dando vuelta el deterioro de los salarios reales, digamos, porque eso es un tema que de alta complejidad. Si bien usted no lo incluye en el informe, pero sí hace referencia, digamos, y si uno puede de alguna manera prever cómo evoluciona eso, porque eso es un tema, porque más allá del tema de la deuda o más allá de lo que pueda ocurrir en la medida que haya deterioro del salario real, eso sí que es complejo, digamos, por lo otro es menos, o sea, todo cuando se suma a las condiciones de mercado, el deterioro del salario real, ahí se complica todo. Entonces, no sé cómo puede eventualmente evolucionar ese esquema a juicio de usted. Y segundo, a ver si puede profundizar un poco algo que sí fue materia del informe, digamos, respecto a esta opción de recesión, digamos, que se plantea, donde ustedes lo sitúan, digamos, dentro de dentro de la probabilidad de recesión en 12 meses y lo aumentan casi a un nivel de un 50%, digamos. Eso es lo que aparece en la recesión global. Global, ¿eh? Global, sí, en la lámina, digamos. Entonces, ¿cómo podría evolucionar eso? ¿Qué indicador hay que mirar? ¿Cómo eventualmente uno puede hacerse cargo de una realidad que, si bien es cierto, es global, como dice usted, no tiene que ver necesariamente con temas internos, sí tiene un efecto, digamos, crucial sobre el tema económico en nuestro país, digamos. Lo fue con la palabra. La pregunta ya está contestada del senador. Pasamos al senador Cast sobre los hogares de menores ingresos. Nosotros en la presentación hicimos una distinción o una separación de la composición del endeudamiento que tienen los hogares y cómo se ven afectados de distinta manera por los distintos shocks que aquí se aplican. El endeudamiento de los hogares no está en nivel alto. Durante la pandemia se ha mantenido un nivel de endeudamiento relativamente estable. En el caso de los hogares de menores ingresos, lo que ha ido cambiando es la composición del crédito consumo con una mayor parte de crédito rotativo. Y eso es un riesgo mayor porque el crédito rotativo tiende a ser más caro. La segunda característica que tienen los hogares del quintil 1 al 4 es que el endeudamiento que tienen es todo de corto plazo y por lo tanto es más sensible al efecto de la tasa de interés, a su vez que son hogares que se ven más afectados por el proceso inflacionario por el lado de sus ingresos. Entonces los shocks de desempleo y los shocks de tasas de interés son muy importantes y afectan mucho a los quintiles del 1 al 4 en este shock que nosotros hacemos y lo destacamos como un factor que hay que atender. Por el lado de los hogares del quintil 5, son hogares que tienen endeudamiento de consumo, pero su mayor endeudamiento, la composición más importante es el hipotecario. Y por lo tanto su mayor impacto viene por el lado inflacionario y de qué manera por el lado de los ingresos tienen o no tienen indexación en su salario. Entonces, cualquier shock pega distinto dada la composición de la deuda, dada su situación inicial y dependiendo del shock que se enfrenta hacia adelante. En la foto inicial es que los hogares, como decía, no tienen un nivel de deuda alto o más alto que el histórico y cuando miramos indicadores que miden el estrés financiero de los hogares, por ejemplo, su carga financiera, esta está fluctuando en todos los quintiles de ingresos entre el 21 y el 22% de sus ingresos. Entonces, si los hogares están enfrentando dificultades, hay diferencias en la composición, hay distinta sensibilidad a los distintos choques que podamos sufrir y por lo tanto hay que estar atento a cómo la evolución vaya afectando de distinta manera. Siguen siendo promedio, por más que nosotros diferenciemos entre niveles de ingresos, sigo hablando de realidades promedio en cada quintil y pueden haber diferencias muy grandes y por lo tanto muchos hogares que no se sientan representados por esa definición, pero ese es más o menos el resultado promedio cuando uno entra a ver dónde están los riesgos por hogares. Sí, senador. Ese nivel de deuda, que más allá que sea similar a lo histórico, ¿es un nivel de deuda razonable? Si uno lo analiza desde el punto de vista de la maximización del bienestar de sus hogares, o sea, obviamente nosotros siempre confiamos que cada hogar es libre de tomar su propia decisión dado el escenario que hay, por lo tanto hay una optimización que hace el hogar y no somos nadie para jugarlo, pero
desde el punto de vista de comparaciones internacionales, yo sé que otros países vecinos tal vez no tengan el mercado de capitales tan profundo como el nuestro y por lo tanto es difícil decir, bueno, tenemos más deuda, bueno, los dos al lado no tienen cómo endeudarse. Pero en el fondo hay un análisis, yo no me he metido mucho en este tema, de si es que ese nivel de deuda es razonable, hay unos procesos de optimización correctos, no hay una falla de mercado, no hay algún tipo de asimetría de información que esté jugando en el marketing, en lo que sea, behavioral economics. Esa es la pregunta que le hago, si es que ese nivel de deuda, más allá que sea el histórico, nos parece desde el punto de vista del funcionamiento del mercado que está bien, o sea, que no es un mercado que esté torcido. A ver, cuando comparamos indicadores de carga financiera con países comparables, la situación de nuestro país está dentro del rango promedio de países comparables, eso por un lado. Por otra parte, sin embargo, hablábamos de promedio y creo que el sobreendeudamiento del hogar es un tema que uno tiene que mirar atentamente. Hay ciertas iniciativas que se pueden hacer y que se están discutiendo que tienen que ver con tener información suficiente, tanto de parte de los hogares cuando piden un crédito como de las instituciones que ofrecen el crédito, de manera de tal de tener una buena evaluación de cuáles son todas sus obligaciones y por lo tanto cuánto va a crecer su carga financiera y ver de verdad cuál es la capacidad que tiene ese hogar para enfrentarla, y eso ayudaría a tener una foto, presentársela al hogar y evaluar debidamente el riesgo del hogar o de la persona que se va a endeudar, y ese tipo de iniciativas ayudan a ir atenuando sobreendeudamientos o situaciones extremas de muchos hogares. Después había una pregunta sobre la competitividad del sistema bancario, y efectivamente hay un trade-off. Cuando uno quiere un sistema sólido le hace exigencias de capital, cada vez las exigencias de capital están creciendo, van a aumentar en los próximos años y es más difícil entrar. Entonces hay otras iniciativas que desafían o que permiten incrementar la competencia del sector. Hay una ley recientemente aprobada por este Congreso, que es la ley FinTech, que le dedicaron mucho tiempo, el Open Banking y todo ese tipo de elementos ayudarían mucho en la dirección que plantea. ¿Puedo complementar, presidenta? Sí, claro. A la pregunta del senador sobre políticas o medidas que se han ido tomando. Ahora sí, gracias. Que contribuyen también al funcionamiento del mercado del crédito. La presidenta mencionó el proyecto de ley de deuda consolidada que lleva años discutiéndose en el Congreso y que ayudaría a reducir estas asimetrías de información. ¿De deuda consolidada? Hoy día está en la Cámara, pero que aportaría a la asimetría de información y a una buena evaluación del riesgo de crédito. En este Congreso también se han apoyado otras iniciativas que apuntan a que al momento de otorgar el crédito se considere la capacidad que tiene ese deudor de afrontar esa deuda. Ese tipo de cosas también ayudan. Se han aprobado medidas como la licitación de los seguros asociados a los créditos hipotecarios para reducir el componente de los seguros. Entonces se aprobó una ley de portabilidad. Entonces yo creo que se han tomado varias medidas en esa dirección, y también yo creo que es importante tener claro que la regulación en Chile es bien exigente en términos de exigencias de estándares de crédito. Y eso es algo que creo que también se refleja en el informe, la actuación prudente de los oferentes de crédito al evaluar la sostenibilidad de la deuda que se está otorgando. Senador García. Muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a la presidenta del Banco Central y a todo su equipo. Una pregunta bien concreta a raíz de la caída en los salarios reales, porque ello se da en el contexto de que hemos tenido durante el año 2 reajustes al salario mínimo. El salario mínimo pasó de 350 a 380 y de 380 a 400, que yo creo que son reajustes reales que tienen alguna significación, a pesar de la inflación que hemos tenido. Entonces, si a pesar de eso caen los salarios reales, es porque las personas que tienen salario mínimo son muy pocas, es porque el conjunto de las personas con el monto de los salarios terminan impactando poco en el conjunto de las remuneraciones del país. ¿Hay alguna explicación por qué pasa a ser tan irrelevante desde el punto de vista del cálculo de los salarios reales, los reajustes que han habido en materia de salario mínimo? Gracias, presidente. Perdón, senador Kass, quería hacerle un complemento. No, era lo anterior. No tiene relación con la pregunta del senador García, pero lo de la deuda consolidada me imagino que busca corregir una distorsión que probablemente estamos viviendo hoy día en el mercado de los créditos, sobre todo en sectores de medios y bajos ingresos, que es que
me imagino, y esto es la pregunta que les hago de la hipótesis, que hoy día, dado que no hay tanta información, finalmente las tasas que se tienen que imponer son tasas más bien promedio, que hacen que el que se toma un crédito y se porta bien termina compensando la cola de los que finalmente no pagan nunca, ¿no es cierto? Y eso hace que en el fondo genere un comportamiento también estratégico, una serie de dificultades. Me imagino que el proyecto de deuda consolidada lo que busca es terminar con aquello y generar un mercado más transparente donde efectivamente aquel que tenga un comportamiento de pago de crédito más ordenado o incluso se endeude a la tasa al nivel correcto pueda obtener tasas mejores, ¿no es cierto? Esa es la tesis de la situación que hoy día estamos viviendo en el mercado de créditos. Es fundamental para eso. Y la palabra, Presidenta. Gracias. Es fundamental para eso porque en la medida que se tiene la información fehaciente del riesgo y de la historia larga de cumplimiento de una determinada persona, entonces la evaluación de ese crédito no se basa en parámetros promedio, sino que se basa en su propio comportamiento y esa persona no termina pagando más caro si es que tiene un buen comportamiento y subsidiando implícitamente a otra persona que tiene un comportamiento diferente. Y tiene además la ventaja de que se pone sobre la mesa para esa persona cuál es la situación de su cartera completa de deudas en el sistema también. Entonces, tiene ventaja en los dos sentidos. Yo también le veo ventajas por el lado... Y además aumenta la competencia, porque pero la competencia ahí queda en manos de la persona, porque es la persona la que define, es la dueña de su información y define si va a acceder a que todos los agentes accedan a ella o no accedan a ella. Pero una persona que tiene buen comportamiento, uno tendería a pensar que va a reflejar va a querer que se vea cuál es su comportamiento histórico, de manera tal de verse favorecida con una tasa que refleje adecuadamente su buen comportamiento histórico. Sobre la evolución de los salarios reales, hoy día lo que estamos observando es una evolución de un mercado laboral que partió y que tenía tremendas holguras, que tuvo un shock por el lado de la demanda y tuvo un shock por el lado de la oferta al inicio de la pandemia, por el lado por el lado de la demanda porque prácticamente la actividad se detuvo, por el lado de la oferta porque las personas por temor se fueron a sus casas. La recuperación fue disímil a través del tiempo, pero vimos un periodo con una holgura muy grande en el mercado laboral y esa se ha ido reduciendo. Esa holgura muy grande en el mercado laboral, por ejemplo, se veía reflejada en las vacancias que había en el mercado laboral. Y había muchas vacancias y eso da una presión a que los salarios no sean tan altos. El mercado laboral se ha ido estrechando en lo más reciente. Hoy día las vacancias son más bajas, son menores de las que habían, incluso estamos por debajo de los promedios históricos, por lo tanto esa situación se ha ido revirtiendo. Y en paralelo lo que tenemos es un proceso inflacionario no anticipado y por lo tanto el ajuste de los salarios va respondiendo con más lentitud al proceso. Si el proceso inflacionario se respondiera totalmente en los salarios, el proceso inflacionario demoraría muchísimo en retroceder. Y por lo tanto, uno de los efectos, y por qué la inflación es un fenómeno que castiga tanto a los hogares y por qué es tan regresivo, en parte es porque va castigando esos ingresos que no tienen mucha forma de protegerse y que van carcomiéndose en el tiempo. Entonces, en la medida que el mercado se estreche, en la medida que en la medida que haya holgura el mercado laboral, ese fenómeno de menores salarios se va produciendo. En la medida que se va controlando la inflación hay un efecto contrario que debiera ir afectando menos la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y por lo tanto la evolución hacia adelante va a depender de esos dos factores. ¿Y recesión? La recesión global, la probabilidad de recesión global que está en ese índice... No, porque esa es una recesión antes global. hay un cuadro bien que es bien interesante, por eso queríamos profundizar un poco. La recesión global, ese es un indicador, es un indicador que se construye y que incluye Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, y se calcula como un promedio de respuestas que dan para esos países a la fuente de información que en este caso es Bloomberg. Lo que ha pasado en los mercados es que en la medida que estamos viviendo este proceso inflacionario tan fuerte, particularmente en los países desarrollados, que ha requerido una respuesta política monetaria mucho más contundente de la que se esperaba, lo que se espera entonces es que el ciclo empiece a bajar, que la economía empiece a debilitarse y esa debilidad de la economía es la que empieza a reflejarse en estos indicadores. Se suma además en esta percepción de
expectativa de recesión, que hay áreas en distintas partes del mundo que también están debilitadas, no solo por el proceso inflacionario. Vimos los efectos que está produciendo en Europa, el proceso de la guerra con Ucrania, los suministros de energía, que son fundamentales para la economía de algunos de los países más grandes. Vemos también el riesgo que involucra países con alto endeudamiento, deuda corporativa alta, y tenemos un foco también en China, donde la política es cero COVID y una situación tensa en su mercado inmobiliario hace que el dinamismo de ese país sea menor. Entonces eso confluye a que los agentes perciban esta situación global como una situación que hacia adelante es una en la cual la probabilidad de recesión global está aumentando significativamente, como indica ese gráfico. Ok, bueno, muchas gracias, presidente, y a todo su equipo, digamos. La verdad es que ha sido bien interesante la reflexión, yo creo que nos plantea, digamos, en cumplimiento de esta norma legal que, como usted dice, digamos, relativamente nueva, pero creo que ha sido bien relevante para todos efectos. Estamos con la hora. ¿Será posible, presidente, que le mandemos un oficio desde esta comisión a la comisión donde está el proyecto de deuda consolidada para ver si es que podemos eventualmente agilizarlo? Dado que hay bastante consenso que es un proyecto importante. Veamos cómo lo hacemos, digamos. No sé si procede a enviarle el oficio a la Cámara de Diputados. O sea, que usted en su rol de presidente... Pero hagámoslo más bien por la vía... Eso, pero para que acordemos que usted... Por la vía informal. Pero para que yo creo que es bueno que sacarlo del sueño lo justo, porque si no... Está bien. Ok, por haberse Muchas cumplido gracias, la legislación, presidente. se levanta.